Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre cómo hantear amenazas en Kubernetes. Primero que nada me presento un poquito. Yo soy Santiago Bastante, soy un ex oficial de policía que ahora trabaja haciendo Threat Intel e Incident Response. Soy nómada digital, me especializo en lo que es seguridad cloud y nada, soy licenciado en sistemas y tengo un MBA. Un poquito del recorrido que vamos a ver durante el día de hoy. La idea es orientarlos un poquito respecto de los conceptos básicos de Traintel. eh, Cómo es que esto nos puede permitir identificar y tomar decisiones basadas en información. Vamos a ahondar particularmente en lo que son actores y sus tácticas, técnicas y procedimientos, como para que podamos ver eh, cómo es una forma alternativa de pensar la seguridad, no tanto desde el punto de vista del hardening y el compliance, sino más bien de lo que está sucediendo en tiempo real en el mundo. Y esto basado en el contexto organizacional. Con este contexto de introducción, vamos a avanzar ya así con lo que es el hunt, para lo que vamos a revisar todo lo que es el proceso, los requerimientos y algunos ejemplos de qué es lo que podemos llegar a encontrar dentro de un clúster de Kubernetes. Bueno, arranquemos con Threat Intelligence. Primero que nada, como decía hace un ratito, inteligencia a veces se confunde con espionaje y es como que se asocia mucho con eso de misión imposible, ¿no? Pero en realidad inteligencia funciona en todos los niveles de una organización y la idea básica es que los diferentes stakeholders, es decir, las diferentes partes dentro de la empresa, puedan tomar decisiones basadas en información. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos que hacer un escaneo de vulnerabilidades y tenemos un montón de información que no está procesada, nosotros lo vamos a convertir en inteligencia o cruzándola con el contexto organizacional para poder priorizarlas y poder entender cuáles son las vulnerabilidades que deberíamos resolver primero, ya sea en función de las tecnologías que nosotros sí tenemos dentro de nuestra empresa o el nivel de explotación on the wild o si están siendo activamente explotadas, ¿no? Esto sucede con cualquier parte. Tranquilamente se puede hacer inteligencia organizacional, por ejemplo, haciendo un análisis de lo que es el contexto mundial respecto de si hay más inversión, hay menos inversión, si las empresas están creciendo, se están achicando, como para poder ayudar a la definición de ciertas estrategias. Cada responsable de un área tiene necesidades distintas porque tiene objetivos distintos y el gran desafío de la inteligencia es poder ofrecer este tipo de contexto basado en datos, transformada en información y aplicado al conocimiento de una manera lo más imparcial posible, ¿no? En lo que respecta a Cyber Threat Intel, que es lo que nosotros vamos a hacer acá, y aplicado puntualmente en las estrategias de Blue Team, como es en este caso el ejercicio de Threat Hunting, nosotros nos vamos a apalancar en una serie de herramientas. Una de ellas son las matrices de Mitre. ¿Qué nos permiten hacer estas matrices? Como la que ven acá a la derecha, que hace referencia a lo que son los diferentes tipos de ataques que pueden suceder en el cloud. Nos permiten graficar lo que es el Cyber Kill Chain. Quiere decir, todos los pasos que un atacante debería hacer para poder comprometer un sistema, ¿no? Y las diferentes formas en que lo puede comprometer. Hay diferentes ejemplos y diferentes tácticas, técnicas y procedimientos, ¿sí? No es que cumplir todas, pero por lo general se sigue esta línea de ataque cuando se está atacando un sistema. ¿Para qué vamos a usar esto nosotros? Para poder empezar a ponerle nombre a las diferentes amenazas que pueden suceder dentro de nuestra infraestructura. Y de esa manera poder saber que si logramos detectar y bloquear una de estas TTPs, podemos interrumpir la Cyber Kill Chain y de esa manera ser efectivos en nuestra defensa. ¿Cómo se relaciona esto? Bueno, nosotros cuando vayamos a cazar estas amenazas específicamente, que lo vamos a ver en un ratito, tenemos que entender qué es lo que vamos a ir a buscar, ¿no? Y para eso también tenemos que empezar a entender cuáles son los rastros que un atacante puede dejar dentro de nuestra infraestructura. Hay rastros que son más fáciles de detectar y también que los atacantes tienen mayor facilidad
para modificarlos y hay rastros que son bastante más complicados, ¿no? Eso se alinea muchísimo con lo que es el comportamiento de los actores y la especificidad y la complejidad de estos patrones a ser cambiados. Es como nosotros en el día a día, ¿no? Si nosotros, para nosotros quizás es mucho más fácil cambiar una IP o cambiar un hash de una pieza de malware, que esos son valores que mismo con cambiar un bit dentro del binario se puede cambiar, o una IP accediendo desde otra VPS, o quizá, o mismo reiniciando el router de tu casa, uno puede cambiar esos valores, y eso hace que quizás son más fáciles de detectar y más fáciles de hantear en una primera instancia, porque es sencillamente buscar esos valores dentro de nuestra red. eh, y cuando es más difícil es detectar estos valores que quizás son más difíciles de cambiar para el atacante, ¿no? Por ejemplo, herramientas específicas o formas de comportamiento. Esto se basa principalmente en que para los atacantes eh, cambiar patrones de comportamiento es mucho más complicado porque por lo general saben hacer las cosas de una manera. Es como todos nosotros. Quizás si nosotros sabemos ir al trabajo de una manera, es muy difícil que la cambiemos. Podemos hacerlo, pero nos sentimos más cómodos haciéndolo de la misma manera rutinaria y requiere un esfuerzo más grande cambiarlo. Entonces, por eso es que quizás esos patrones son los más difíciles de cambiar. Ejemplos, vamos a tomar como ejemplo principalmente un actor que se llama Team TNT, que es particularmente conocido por atacar entornos cloud y que tiene ciertas herramientas y ciertos comportamientos que se suelen repetir en todos sus ataques, ¿no? Team TNT tiene una serie de TTPs asociadas, ¿sí? Utilizando ciertos dominios, ciertas IPs, ciertas tácticas, técnicas y procedimientos, como puede ser el caso del robo de credenciales, ¿sí? Entonces, es muy común que las piezas de malware relacionadas con Team TNT estén muy asociadas a comprometer entornos Linux y tratar de obtener de esos entornos credenciales de AWS, archivos de configuración de kubeconfig, que por medio de los cuales después los exfiltran con dominios que son conocidos y que muchas veces ya pueden ser detectados, eh, y que mantienen ese patrón, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros con esto? Bueno, nosotros ya sabiendo que Team TNT, como un ejemplo, opera de esa manera, y sabemos que es un actor que está activamente atacando entornos cloud en el mundo, podemos utilizarlo para decir, bueno, si esto que es lo que está funcionando ahora, deberíamos tener en cuenta la priorización de los mecanismos de detección de este tipo de actor, porque sabemos que estos ataques están ocurriendo realmente in the wild. ¿Está bien? O sea, en cambio, contra otros ataques que pueden pasar, pero que no están siendo explotados activamente, quizás uno puede darles otro nivel de prioridad. Todo esto está buenísimo siempre y cuando tengamos en cuenta el contexto de la organización. Hoy estamos hablando de Kubernetes. Estas metodologías sirven para jantear sobre cualquier tipo de plataforma, teniendo en cuenta todos los pormenores del caso. Pero lo más importante es entender que cada plataforma no deja de ser un componente dentro de la organización. Y al ser un componente dentro de la organización, quiere decir que va a tener relaciones con otros componentes. Entonces, es súper importante entender cuáles son las relaciones entre componentes para nosotros poder saber primero cuáles son los vectores de ataque a los cuales estamos más expuestos y también para entender cuáles son los patrones de comportamiento reales. Un ejemplo muy claro es cuando uno empieza a buscar usuarios administradores, ¿no? Y uno dice, no, se creó un nuevo usuario administrador, eso es malo. Pero es malo en qué contexto, si nosotros no tenemos la madurez suficiente dentro de nuestra empresa para poder remover todos los usuarios administradores y se crea un usuario nuevo, quizás es parte del normal comportamiento. Y nosotros tenemos que tratar de acompañar el negocio y no tratar de bloquearlo. Entonces, es importantísimo entender a qué, no, qué es lo que está funcionando normalmente dentro de nuestra empresa para no tener falsos positivos o por lo menos reducirlos en su máxima expresión. Bueno, ahora vamos a continuar con
el ejercicio de hunting en sí. Para huntear, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es este proceso. El proceso de hunting es metodológico, ¿sí? O sea, la idea es que podamos tenerlo de una manera que pueda ser repetible en el tiempo, de forma tal que al repetir el ejercicio en una nueva instancia más adelante, podamos tener un efecto de comparación. Entonces, si yo lo ejecuto hoy y tengo un resultado y lo vuelvo a ejecutar dentro de 6 meses, poder comparar los valores de esos resultados y poder ver el nivel de crecimiento de mi estrategia de detección en el tiempo, ¿sí? Cómo va elevando su nivel de madurez. Lo primero que vamos a hacer es elegir una táctica. Como estamos hablando hace un ratito, una de las tácticas de las matrices de Mitre puede ser, si nosotros tenemos un ejercicio, si tenemos un esfuerzo de Intel propio, quizás podemos tener nuestras propias tácticas o podemos entender cuáles son nuestras prioridades, pero como regla general podemos tomar una táctica de Mitre. Y vamos a crear una hipótesis, ¿no? Por ejemplo, podemos decir persistencia y podemos decir creación de un usuario con privilegios elevados. La hipótesis va a ser que vamos a salir a buscar esta creación de usuarios con privilegios elevados, ¿no? Para eso vamos a tener que obtener información, ¿no? Para saber si podemos ver esto dentro de nuestra infraestructura. Para eso vamos a salir a revisar los logs, las herramientas de detección que tengamos instaladas y vamos a validar si esas herramientas nos permiten detectar esa TTP específicamente. Esto lo vamos a ver más en detalle en un ratito cuando veamos toda la parte de prija. Vamos a filtrar esa data para buscar la actividad inusual. Eso es específicamente el hunt en sí. Es decir, dentro de toda la info que nosotros venimos recolectando, vamos a tratar de buscar creaciones de usuarios administradores. Y vamos a hacer un triage y vamos a tratar de identificar si de esas TTPs que encontramos dentro de nuestros logs son efectivamente maliciosos o tenían que ver con algún proceso natural de organización. Vamos a revisar los resultados en el paso 5, vamos a tratar de confirmar nuestra hipótesis y en caso de que no lo hagamos, vamos a volver al punto 2 para volver a tratar de validarla, ¿no? Entonces, esto tiene que ser un flujo continuo que nos permite ir detectando si nuestros mecanismos de detección son suficientemente efectivos para detectar estas TTPs que van a estar basadas en nuestro esfuerzo de inteligencia que hicimos anteriormente para entender qué es lo que está sucediendo en la realidad en el mundo, ¿no? Suena bastante complicado, pero una vez que uno le agarra la gimnasia, no es tan difícil. Una parte importantísima es la etapa de pre-hunt. La etapa de pre-hunt es esto que les decía de validar que nosotros tengamos el nivel de detección y el nivel de visualización de nuestra infraestructura para poder hacer el ejercicio de hunt en sí. Esto va a depender muchísimo de donde nosotros estemos corriendo nuestro clúster de Kubernetes y también de las herramientas que nosotros tengamos preparadas para hacer detección sobre este clúster de Kubernetes, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo del panel de login de KS, de la solución de Kubernetes de AWS, donde podemos tener diferentes tipos de logs, API Server, Audit, Authenticator, Control Manager. Eso nos va a poder, con esa información nosotros vamos a poder salir a buscar ciertos TTPs específicas. Y con eso nosotros vamos a poder construir casos de usos de detección dentro de nuestro SIEM para poder responder a las TTPs que queremos salir a cazar. Pero también podemos tener herramientas como Falco que nos permite hacer detección sin la necesidad de tener ingestados estos logs en un SIEM. Entonces, quizás nosotros con el ejercicio de Hunt lo que vamos a ver es si los casos de uso de detección que ya están configurados por default en Falco cumplen nuestras necesidades o si tenemos que crear algún caso de uso nuevo en consecuencia. Lo mismo aplica tanto a Guardduty, que es la herramienta de Threat Detection de AWS, o herramientas terceras y propietarias como puede ser CrowdStrike. Es por esto que diferenciamos lo que son logs de eventos, ¿sí? Un log, como pueden ver, es un registro, ¿no? Es la ventaja de nosotros tener los logs es que podemos ver la trazabilidad puntual, o sea, de punta a punta, la trazabilidad completa de un evento, de un ataque o de algo que está sucediendo dentro de nuestro clúster. Las desventajas es que por lo general requerimos muchísimo más storage para poder guardarlos.
A diferencia de los eventos, que nos van a mostrar una situación particular, por lo general ya analizada como maliciosa, pero quizás después se nos complica a la hora de la investigación entender cuál es el detalle. Para ambos casos, el ejercicio de Hunt nos permite, primero, desde el punto de vista de log, entender si estamos logueando todo. Y desde el punto de vista de evento, entender si nuestras herramientas de generación de eventos están detectando como nosotros queremos que detecten. En caso de que no, podemos tunearlas para poder estar más, ¿cómo se dice? Para que estén más aceitadas y que respondan a nuestra realidad organizacional. Asimismo, dentro del proceso de hunting, también nosotros lo que podemos hacer es un ejercicio de cibersimulación y tratar de forzarla, si cuando estamos detectando, salimos a huntear la TTP, no la encontramos porque no hubo ese comportamiento malicioso con anterioridad a nuestra infraestructura, podemos salir a forzar ese comportamiento para ver si nuestras herramientas de detección las detectan oportunamente. ¿Cómo hacemos esto? Y bueno, impersonamos un actor malicioso y creamos un usuario administrador, siguiendo el ejemplo que veníamos trayendo. Y vemos si Falco, si CrowdStrike, si Garduti lo detectan en tiempo y forma. Eh, y también podemos tratar de probar el mecanismo de respuesta dentro de nuestros procesos. Eh, a su vez, podemos validar si es que nuestras herramientas de login están logueando adecuadamente, cuáles son los tiempos de respuesta y si tenemos la posibilidad de accederlos de manera sencilla. ¿Estamos bien hasta acá? Ejemplos de TTPs. Esta es una matriz que hizo el equipo de Aqua sobre threat hunting para hacer hunting en Kubernetes, que está buenísima. Si vamos a los ejemplos de Mitre, vamos a ver de cloud, de SaaS, de IaaS, de containers. Y acá vamos a poder ver una serie de TTPs sobre las cuales vamos a poder salir a hantear. Ejemplo de cosas que podemos hantear. Vamos al hueso. Podemos salir a buscar IPs, como vimos anteriormente, podemos ver User Agent. Si nosotros sabemos que un atacante está utilizando herramientas en particular, nosotros podemos salir a buscar esas herramientas que por lo general dejan marcas en el campo de User Agent. Podemos salir a buscar por location. Si nosotros sabemos que nuestros administradores se conectan todo el tiempo a Argentina, podemos salir a buscar a ver si hay algún administrador que esté conectando a algún lugar que no tenga que ver con su origen natural. Podemos buscar response status code. O sea, por ejemplo, podemos salir a buscar API calls que hayan sido denegadas, ¿sí? Entonces, si tenemos muchos deny en ciertas API calls, puede dar indicio de un reconocimiento, de un ataque de fuerza bruta. Lo mismo de con decisiones y con verbos. Muchas veces es como que no, hay service accounts o usuarios dentro de Kubernetes que suelen estar suelen tener cierto comportamiento. Y de repente vemos que empiezan a tener cosas, a hacer cosas que no se condicen con lo que deberían estar haciendo. Que puede ser por una falta de jardinizado de mínimo privilegio de la configuración de permisos. Entonces, si nosotros vemos que un usuario o un service account está constantemente, no sé, por ejemplo, listando los pods y de repente empieza a listar namespace, empieza a listar secretos, empieza a tratar de acceder a secretos sobre los cuales no tiene privilegios, nos puede puede ser un patrón que nos indique que esa service account fue comprometida y que está realizando acciones que no corresponden. También podemos salir a hantear TTPs, que es lo que estábamos viendo hace un ratito. ¿Qué cosas podemos hantear como TTPs? Bueno, el- lo principal, por ejemplo, Initial Access, ¿no? ¿Cómo que se accede a un clúster de Kubernetes? Y principalmente quizás podemos tomar en cuenta lo que es el acceso a credenciales cloud. ¿Cómo lo podemos corroborar esto? Bueno, de nuevo, eh, ac- accesos desde usuarios remotos, desde IPs no habituales, cuentas deshabilitadas, pero basados principalmente en nuestros roles de administrador, ¿no? O nuestros roles con privilegios elevados. Entonces nos vamos a ir acotando el scope. También podemos sacar un patrón de cómo es el comportamiento normal de nuestras service accounts y de nuestros roles para poder agarrar y decir, bueno, cómo es que esto se diferencia del patrón normal. Execution, vamos a ir a buscar execs dentro de los containers, que no debería ser una práctica habitual,
pero que también es entendible que muchas veces dentro de los contextos organizacionales son cosas que suelen pasar. Entonces, también hay que tener en cuenta eso que hablamos hace un rato, es que cómo diferenciamos si esto sucede o no sucede, como parte del ciclo de vida habitual de nuestros procesos dentro de la empresa. Persistencias, ¿cómo encontramos un backdoor dentro de un container? Y nosotros podemos empezar a ver cuáles son las IP salientes o las requests hacia afuera, hacia Internet, y podemos hacer un triage de eso y poder entender cuáles de esas IPs están relacionadas con dominios maliciosos. Lo podemos usar herramientas de inteligencia como Cisco Umbrella, por ejemplo. Eso nos va a permitir a nosotros entender, de nuevo, comportamientos maliciosos que estén funcionando dentro de nuestro cluster. Podemos hablar de privilege escalation y podemos buscar cluster admin bindings, es decir, che, ¿quién está elevando? ¿Quién se está haciendo admin? ¿Quién está impersonándose como admin? ¿Y por qué lo está haciendo? ¿Es normal? ¿Responde a una acción programada? ¿Responde a un cambio planificado? No. Bueno, eso nos permite, quizás nos permite a nosotros también entender eh, cómo es que se están comportando nuestros DevOps, ¿no? Y qué cuestiones están haciendo que quizás pueden generar un riesgo que no fue medido. Y a su vez, testear nuestro caso de uso de detección para ver en caso de que eso suceda si nosotros lo estamos pudiendo detectar y prevenir. Lanzar containers privilegiados. Muchas veces nosotros tenemos en cuenta que todos nuestros containers que están corriendo no tengan privilegios elevados, pero no estamos validando que los nuevos containers que se desplieguen o que se corran no tengan estos privilegios extra. También, caso de uso de detección para detenerlos y prevenirlos. Listar secretos. El acceso a credenciales es algo complicadísimo, más cuando estamos hablando de los secretos en Kubernetes que por lo general no están cifrados. A menos que estemos utilizando alguna configuración particular, están encodiados en base 64, lo que puede ser un problema si un atacante logra accederlos. Detectar tareas de discovery, como habíamos hablado hace un ratito. Buscar lists, buscar describes, buscar API calls de negadas. eh, lo que nos va a permitir a nosotros también detectar un atacante dentro de nuestra red. Y por último, todo lo que es impacto, ¿no? Eh, Data exfiltration, correr la ejecución de piezas de malware, eh, el acceso a información confidencial que no deberían, ¿no? Que al fin y al cabo es quizás lo que más puede generar algún impacto dentro de la organización porque es lo que va a materializar el ataque. Lo mismo con movimientos laterales y ese tipo de cuestiones. De nuevo, estos son ejemplos. Nosotros lo podemos buscar dentro de los logs, lo podemos buscar dentro de nuestros casos de uso de detección, lo podemos buscar dentro de nuestras herramientas que utilizamos en nuestro día a día, como Garduti, como Falco. Lo importante es nosotros estar conscientes de que lo que estamos aplicando eh, para detectar comportamientos maliciosos está siendo efectivo, ¿sí? Para eso vamos a hacer el ejercicio de Hunt, para validar la efectividad de nuestro caso de uso de detección y también para salir a buscar estos comportamientos y entender si es que fueron detectados en el pasado, si es que no lo fueron, si es que sucedieron y no fueron detectados, para también nosotros poder empezar a disparar un ejercicio de respuesta. Una vez más, la matriz de TTP, como ven, son un montón. Es importante mapear las matrices con las fuentes de logs, con nuestras herramientas de detección para ver si tenemos algún punto que no estamos cubriendo y crear el control compensatorio, el caso de uso de detección extra, para poder avanzar sobre cada una de ellas e ir probándolas de una manera repetitiva, de modo tal que nosotros sepamos cuál es nuestro nivel de madurez y que podamos ir incrementándolo tanto desde el punto de vista específico de Kubernetes, como de todos los componentes de contexto que se relacionan con ello, como puede ser AWS, el IAM, el Azure AD, o cualquier relación de confianza que haya con los CCR, con las Docker Image y con las Golden Image, y todo lo que hace también al clúster de Kubernetes, ¿sí? Bueno, con eso cerramos. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta, estoy más que a disposición. Y nada, espero verlos en la conferencia. Les mando un abrazo.
Twilio es la plataforma líder de interacción con clientes que le permite atraer y comunicarse con sus clientes en el canal correcto y con el mensaje preciso en el momento justo. Pruebe gratis nuestras API y pague solo lo que necesite usar. Comience hoy en twilio.com. Bienvenidos de vuelta a Nerds al Track de seguridad y estoy acá con Santiago. Acabamos de escuchar su charla que se llamaba Let's Hunt for Some Kubernetes Threats. Santiago, ¿cómo estás? Todo bien. Un gusto estar acá. Igualmente digo, Santiago, bueno, vamos con las primeras preguntas que me van llegando del público. Agustín dice, desde tu experiencia, ¿cuáles son supongo que será vulnerabilidades y misconfigs que mayormente te encontrás en clusters de Kubernetes? Y eso depende mucho de las prácticas, ¿no? Y también del tamaño de la organización. Hay empresas que tienen mayor nivel de madurez, entonces tienen cositas más resueltas, pero por lo general es una tecnología que se implementa y así como se implementa, está. Entonces, yo creo que los principales desvíos de seguridad con mayor criticidad son los de service accounts con privilegios elevados, la gestión incorrecta de los archivos de configuración de credenciales, el disponer de endpoints públicos que no deberían serlo y la no segmentación correcta, tanto a nivel de networking como a nivel lógico. Que desde un punto de vista técnico quizás son los más sencillos de resolver, pero que por lo general son los que se acarrean como deuda técnica desde que se lanza, desde que se implementa el clúster en sí, ¿no? Bien, buenísimo, interesante. Y contame, Santiago, tengo otra pregunta por acá que dice, ¿qué threat actors son los más vistos? Depende también, los threat actors es algo súper interesante porque hay un montón. Y también se categorizan de diferentes maneras, según sus motivaciones, qué es lo que buscan, ¿no? El nivel de sofisticación, si son, por ejemplo, no es lo mismo un lobo solitario, que quizás es un hacker que está buscando a quién atacar porque estaba ahí, o quizás hay otros actores que son sponsoreados por naciones y que tienen motivaciones más de espionaje, quizás hay otros que se dedican a lo que es el cibercrimen, ¿no? Entonces, y los diferentes actores también atacan diferentes industrias, entonces es como que se hace una matriz media compleja. Con respecto a cloud, por lo general los que más vemos nosotros son Team TNT, que es uno de los actores que tienen más desarrollo desde el punto de vista de ataques hacia la nube. Después vemos actores del tipo Lazarus, que son Nation State, que es un nation state norcoreano que también tiene un muy alto nivel de sofisticación. Lapsus, sin ir más lejos, tiene grandes injerencias en entornos cloud, especialmente en contextos de AWS. Pero lo importante es entender que nos tenemos que prepararnos para los dos tipos de ataques, ¿no? Y también entender, según nuestro contexto, cuál es el actor específico que nos puede atacar a nosotros desde un punto de vista, y después cuáles son los actores que están atacando on the wild, independientemente de la empresa, como pueden ser Hive, que es un redactor de ransomware, que indirectamente, si tenemos una mala configuración, también nos puede afectar. Bien, buenísimo. Santiago, acá hay una pregunta, me encanta cuando las preguntas arrancan así. Dice, sin romper ningún NDA, ¿qué incidente de seguridad crítico que recuerdes en Kubernetes nos podés comentar? Sin romper ningún NDA. No, sí, mientras nos aboquemos a lo técnico no pasa nada. Lo que tiene de interesante Kubernetes es que es una tecnología súper complicada. Entonces, hemos tenido muchos incidentes sobre Kubernetes donde los atacantes no sabían que estaban atacando a Kubernetes. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo que si nos destruyen el clúster entero de Kubernetes, es un problema, ¿no? Porque nos destruyen toda la operación. Entonces, por ejemplo, en uno de los casos nos hicieron un nuke sobre AWS, que lo que hace básicamente un nuke es wipear la cuenta, o sea, destruir todo, y con eso el clúster de Kubernetes, ¿no? Claro. Que eso fue algo extremadamente difícil para nosotros de recuperar, porque es como que de repente te hace un RM-RF sobre todo.
Después más, puntualmente sobre los clusters, por lo general son atacantes que tienen un nivel de técnico muchísimo más alto, pero quizás tienen otras intenciones por detrás. Hemos visto, por ejemplo, quizás que comprometen un servicio expuesto a Internet y de ese servicio expuesto a Internet ganan persistencia sobre un pod y quizás nos notificaban que habían ganado persistencia sobre un pod a través de cierto motivo para cobrar un bounty, por ejemplo. Nos preguntaban si teníamos un esquema de back bounty para hacernos notar que teníamos esa vulnerabilidad expuesta. Por lo general, que lleguen a ese nivel de compromiso requiere haber comprometido un sitio web externo, ¿no? Después hemos tenido también otros casos que quizás son los más comunes de mal manejo de credenciales, ¿no? Que a través de una service account o de un archivo de configuración que estaba hardcodeado en un repo, de repente una persona no importa por qué, empezó a generar daño dentro de la infraestructura. Bien. Así como un salpicadito. Bien, bueno, qué momento tenso que te ataquen y te wipeen cosas. Qué lindo trabajo que tenés, Santiago. Bueno, Sí, en te especial cuando es a las 3 de la mañana. te agradezco mucho por venirte al Q&A con nosotros. Esperamos que la hayas pasado muy bien dando la charla y te despido desde acá. Y a los que están allá Bueno, en casa o están todavía, a ver, búsquenme los que están en el Conex cuando salgo de los breaks de esto y salúdenme. Acuérdense que veo poco y siempre ando haciendo así, pero si me vienen a saludar, yo saludo. Y nos vamos a una pausa súper cortita y ya venimos. Vamos a nerdear.